El último deseo del abuelo de este chico es que su nieto se haga pasar por una chica y entre en una academia de solo mujeres. Él es Mizuo Miyanokouji, y al enterarse cuál era la última voluntad de su abuelo, se oponía a ello. Sin embargo, su amiga de la infancia, Maria Mikado, ya había preparado su maquillaje para convertirlo en una hermosa chica. En la academia Seiyou, todas quedaron anonadas al ver a la chica nueva. Al encontrarse con la directora, ella recalca el parecido de Mizuo a su madre. Le presentan a Kajiura Hisako, y ella y la directora son las únicas aparte de Maria que saben que él es un chico. Hisako presenta a Mizuho a las demás alumnas, y es muy bien recibido a pesar de su temor de ser descubierto. Toda la academia comienza a hablar de él, y la presidenta del consejo estudiantil Takako se da cuenta de que Maria es amiga de la infancia de Mizuho. Las chicas quieren saber más de Mizuho, pero los nervios le ganan y decide ir al baño. O bueno, al menos lo intenta. No está acostumbrada a esto de ser chica. Camino a la residencia, Mizuho se encuentra con una hermosa chica. En la residencia, Maria lo regaña porque sus costumbres pueden delatarlo como chico. Luego aparece Kamioka Yukari, quien está emocionada por conocer a Mizuho, pero él tiene equipaje que ordenar. Subiendo a la habitación, Mizuho se encuentra con una chica que intenta torpemente subir tazas de té. Su nombre es Kana. Mizuho la ayuda y se da cuenta de que ella estaba llevando el té a su habitación para darle la bienvenida. La habitación de Mizuho es muy bonita. Kana le da el té y luego comienza a hablar de lo mucho que deseaba tener una hermana mayor, y Mizuho no puede negarse. No es hasta más tarde que Mizuho se cuestiona la rara petición de su abuelo. Maria entra y comienza a provocarlo y a decirle que le enseñará cómo ser una chica. Poco después se quita la ropa y muestra su lencería, pero su intención es hacer una pijamada a la que se unen Kana y Yukari. Mizuho se prepara para ir a la academia, donde sigue siendo el centro de atención. En el salón vuelve a ver a la chica de ayer. Su nombre es Yuyo Shion y es bastante amable con Mizuho. Mizuho se avergüenza al ver que su goma de borrar tiene forma de jirafa. Entonces Shion se la cambia por la suya, alegándola que la cuidará como signo de su amistad. Kana le trae a Mizuho el almuerzo, ya que lo había olvidado. Shion menciona que cuando se topó con Mizuho el día anterior, su aura era diferente, lo que provoca que Mizuho sienta que Shion le da una rara sensación. Por primera vez Mizuho usa el baño de chicas y al salir se topa con Shion, que bromea y le dice que tiene la cremallera abierta, lo que lo alerta. Al ver esa reacción, Shion quiere hablarle a solas para preguntarle si es un chico, cosa que Mizuho niega, pero era tarde. Shion ya lo sabía. Maria aparece y se da cuenta de la situación, pero Shion dice que mantendrá el secreto, alegando que considera a Mizuho un amigo. Esto alivia a Maria, que bromea con Shion diciéndole que Mizuho la ha forzado a hacer cosas vergonzosas todas las noches. Con Shion al lado de Mizuho, su vida escolar dio un gran giro. A los ojos de la mayoría de chicas, al ver a Mizuho y Shion juntas era algo muy elegante. Pero quizá esta chica de lentes piense lo contrario. Maria menciona que con la ayuda de Shion, Mizuho ha aprendido más cosas de cómo comportarse como una señorita. En los vestidores a Mizuho le gana la curiosidad y mira a las demás chicas. Entonces Maria y Shion lo castigan jugando con sus pechos. Mientras jugaban básquet, Mizuho se pasa de la raya y lo hace demasiado bien. Pero esto, lejos de levantar sospechas, lo llenó de halagos. Más tarde las chicas le preguntan a Mizuho si planea convertirse en Elder. Él no sabe qué es eso. Por otro lado, esta chica sigue viendo lo raro. Una Elder es la chica número 1 y se elige mediante votación, y quien resulte ser Elder será llamada Onésama por todas hasta la graduación, o sea, hermana mayor. A Mizuho no le llama la atención y propone que Shion lo sea, pero ella dice que no puede porque está repitiendo curso porque el año anterior estuvo hospitalizada por una enfermedad. Shion de hecho fue Elder el año pasado, pero siente que debido a su enfermedad traicionó las esperanzas de todas. Takako confronta a Maria al enterarse de que está haciendo que Mizuho participe en la elección de Elder. Takako está en contra por el hecho de que Mizuho acaba de entrar a la escuela. Maria acusa a Takako de querer sabotearlos, ya que si nadie se presenta a la elección de Elder, es la presidenta del consejo la elegida. Mizuho sueña con las chicas animándolo a ser Elder.
con Takako negándose a aceptarle y con Shion triste por lo que sucedió el año pasado. Maria se ve emocionada por el primer día de campaña para que Mizuho sea Elder. Para que esto pueda suceder, se necesita que el 75% de los votos sean para él, así que conseguirán aliados para aumentar los votos de Mizuho. Maria tiene en mente vengarse de Takako. Todas comienzan a hablar de la elección para Elder. Mizuho se siente algo incómodo, pero una chica le entrega un formulario para nominarlo a Elder, lo que significa que todas en la clase votarán por él. Shion sabe que aunque Mizuho sea un chico, es digno de ser Elder. Una chica llamada Kei informa que este año el Elder se escogerá entre Takako y Mizuho. Casualmente Mizuho comparte clase optativa de Historia Universal con Takako. Allí comienzan a hablar y se presentan formalmente. Takako le deja en claro que no le gusta que las amigas de Mizuho extiendan rumores por toda la academia. Por ende hará lo posible para no permitirle ser Elder. Incluso optará por usar su autoridad como presidenta del consejo para evitarlo si sucede. Kimie, amiga de Takako, le dice que Mizuho es la que tiene más probabilidad de ser Elder. Mizuho habla con Maria y esta última le dice que todo lo que ha estado extendiendo es sobre lo genial que es Mizuho. Y está funcionando, porque todos parecen quererle. La elección para elegir a Elder está por comenzar en la sala de votación. Luego de que se cuenten los votos, la profesora Hisako anuncia los resultados. Con el 82% de los votos, la ganadora resulta ser Mizuho. Él no puede creer cómo es que recibió tanto apoyo, mientras que Maria y las demás están felices. Cuando Mizuho sube al escenario, Takako lo hace también para oponerse a que Mizuho sea Elder. No está en contra de que hayan votado por Mizuho, sino el método que se usó para conseguir votos. Takako dice que no es un concurso de popularidad, sino que se trata de elegir a alguien que mantenga las tradiciones de la academia. Shion interviene y le habla al público para decirle que los requisitos para ser Elder no son complejos, recalcando que lo importante es el enorme apoyo que Mizuho ha recibido. A todas les gusta el discurso, pero Shion acaba desmayándose y Mizuho la toma en sus brazos para llevarla a la enfermería. Cuando Shion despierta, le dice a Mizuho que vuelva al auditorio ya que ella se encuentra bien. Mizuho regresa y se gana la admiración de todas las chicas. A Takako no le queda de otra que aceptar que Mizuho fue elegida, pero le parece que es una persona misteriosa. Esto da comienzo a los días de Mizuho como Elder. Maria cuenta historias de terror, pero Yukari es la única que se asusta, ya que Mizuho ha escuchado esa historia desde niño y a Kana le pareció interesante. Kana cuenta los rumores sobre un fantasma en la residencia. Luego pregunta por qué la habitación de Mizuho es la única en la zona norte de la residencia. Maria le responde que es por una última voluntad y que darle esa habitación a Mizuho era algo premeditado. Mizuho piensa en el testamento de su abuelo hasta que Maria lo asusta y le dice que puede acercarse a su habitación si así lo desea. Él piensa en por qué su abuelo le asignó esa habitación y pregunta a Takako si cree en fantasmas. Ella dice que no, pero le da miedo. Esa noche, Yukari quiere dormir junto a Mizuho, ya que tiene miedo de las historias de terror. Mizuho acepta, pero la mañana siguiente, Maria malinterpreta la situación, pero luego aclaran el malentendido. Kana aparece y les cuenta a ambos que la habitación de Mizuho estaba prohibida hasta hace poco. Hace 22 años, la Elder de aquel entonces vivía allí. Esa Elder tenía una ayudante asignada, pero ella había nacido con un cuerpo débil. Estando en el hospital, la chica se enteró de que la Elder se casaría y graduaría al mismo tiempo, y como quería verle, escapó del hospital. Pero como eran vacaciones, no había nadie en la residencia. La chica esperó sola en la habitación al regreso de la Elder, pero nunca llegó y ella murió. Esto solo hace que Mizuho siga pensando en por qué su abuelo quería esa habitación para él. Más tarde, mientras Kana llevaba el té a Mizuho, la habitación comenzó a temblar. Kana revela que se cuenta que esto ya pasaba antes, y luego menciona que hay un amuleto hecho para sellar a un fantasma. Sin embargo, el amuleto está roto,
pero brilla y una chica aparece. Cuando la chica mira a Mizuho, lo reconoce como su Onésama, o sea, su hermana mayor. Se le tira encima y menciona que la estuvo esperando por mucho tiempo y que sus sentimientos por ella siguen intactos. La chica es Takashima Ichiko. Y sí, es la que murió hace 22 años. Ichiko se da cuenta de que está muerta y menciona que Mizuho se parece mucho a su elder. Como ella no tiene dónde quedarse, Mizuho le comparte su cama, mientras él piensa en qué clase de persona era la Onésama de Ichiko. Al despertar, Maria encuentra a Mizuho en la cama con Ichiko, provocando otro malentendido. Pero le explica la situación, aunque Yukari acaba desmayándose al ver a Ichiko. Mientras Kana atendía a Yukari, Maria revela a Ichiko que Mizuho es un chico y le pone en contexto. Esto la emociona, ya que quiere convertirse en novia de Mizuho, ya que su sueño es casarse con su Onésama. Lo que la detuvo en aquel entonces es que su Onésama sí era una chica de verdad. Mientras Mizuho piensa en todo esto, Ichiko está en la habitación intentando salir del edificio, pero una barrera invisible la detiene. Al no poder salir, decide ir a ver a Yukari para saber cómo se encuentra, pero esta vuelve a asustarse. Ichiko intenta ayudarla, pero Yukari muere de miedo. Entonces, Ichiko comienza a llorar y a disculparse por ser un fantasma. Para cuando Mizuho y las demás chicas regresan, se dan cuenta de que Ichiko y Yukari se llevan bien ahora y prepararon la cena. Con esto los días que siguen son bastante felices, ya que se llevan bien todos, pero Mizuho sigue pensando en la Onésama de Ichiko, así que le pregunta directamente sobre ella. Ichiko la recuerda como una chica amable y misteriosa, y cuenta cómo una mañana Ichiko se tropezó con ella y la atendió de forma muy amable. Ichiko también recuerda cómo la elder la consolaba cuando se sentía mal. Esto sorprende a Mizuho, ya que su madre hacía lo mismo, así que decide ir a la biblioteca para investigar sobre las elder antiguas. Takako se topa con él y piensa que Mizuho está estudiando a las elder antiguas y las tradiciones escolares, pero se asusta y avergüenza cuando Mizuho aclara que está haciendo esto por un fantasma. Mizuho se queda solo y encuentra una página que confirma sus sospechas. De repente ve a la figura de su madre y comienza a seguirla, recordando en el camino cuando iba a verla al hospital. Ahora sabe por qué su abuelo eligió esa habitación para él. Al regresar a la habitación, se encuentra a Ichiko llorando porque le extrañaba. Él sabe que Ichiko lleva años pensando en su madre y en la soledad que ha sentido, así que decide salir con ella esa noche. Es posible si ambos se toman de la mano, y como Mizuho sabe que su madre no pudo hacerlo, llevó a Ichiko a una iglesia. El sueño de Ichiko era ser aquí la novia de su Onésama, así que Mizuho la abraza y la acaricia como lo hacía su madre. Esto hace que Ichiko se sienta aliviada porque puede descansar en paz ahora. Regresando a casa, Mizuho se topa con Maria, que se da cuenta de que Ichiko se ha ido. Sin embargo, al llegar a casa, se lleva la sorpresa de que Ichiko sigue allí. Llega el verano, así que Maria e Ichiko ayudan a Mizuho a probarse bañadores. El problema con esto es que Mizuho no puede llevar un bañador diferente al del resto de la clase, y usar ese es imposible por obvias razones. Pero Maria tiene una solución: hacer que Mizuho se salte la clase de educación física fingiendo que tiene la regla. Así que Mizuho comienza a fingir, pero siente que no llegará el día en el que recupere su hombría. Mizuho logra pasar desapercibido los 2 días, pero en el tercero se comienza a rumorear que está saboteando la clase. Estos rumores llegan a Takako. Por eso mismo lo confronta, ya que alguien con las capacidades físicas de Mizuho no debería saltarse las clases de natación. Las chicas temen que Mizuho haya sido descubierto, pero Takako en realidad piensa que no sabe nadar. Maria interviene y dice que la razón por la que Mizuho se salta las clases de natación es porque le tiene miedo al agua. Entonces se inventa una historia traumática en el que Mizuho casi se ahoga. Maria dice que todos temen a algo y saca a relucir el temor de Takako por las ranas. Ambas comienzan a discutir más y para arreglarlo deciden tener una competencia de natación el primer día de las vacaciones de verano. Más tarde Maria cuenta que Takako es la hija del grupo Itsukushima, que rivaliza con el grupo Kaburagi perteneciente de la familia de Mizuho. Ichiko se confunde con el apellido Kaburagi porque el de Mizuho es Miyanokouji, pero Mizuho usó el apellido de su madre para entrar a la escuela. Maria siente que tarde
tarde o temprano ella y Takako deberán enfrentarse, algo así como el destino. Y hablando de ambas, comienzan a entrenar duro para la competencia. Mizuho se da cuenta del cansancio de Takako y la invita a comer. Takako, como Maria, cree que este enfrentamiento es cosa del destino. Ella fue invitada al grupo de atletismo, pero rechazó en aquel momento porque habían elecciones para elegir a la presidenta del consejo estudiantil. Maria estaba en el equipo de atletismo y no perdonó el rechazo de Takako, y desde entonces la ve como una traidora. Mizuho nota que Takako sabe que es imposible llevar a cabo las actividades del club y el consejo estudiantil, pero es Maria la que no lo entiende. El cansancio le gana a Takako y acaba desmayándose, pero Mizuho la sostiene y la acaricia bajo un árbol. Kimie los ve juntos y Mizuho le pide un pañuelo. Pese a las cosas que han pasado, a Mizuho comienza a agradarle Takako. Llega el día de la competencia y la cosa entre ambas es tensa, pero al ver a todas apoyándolas, el ambiente tenso se va y ambas se divierten. Las vacaciones de verano comienzan y Takako recibe una carta de Mizuho con una foto de él y las chicas en la playa, para mostrarle que ha comenzado a superar su supuesto miedo al agua. Llega octubre y las chicas ya preparan sus uniformes de invierno y el consejo estudiantil hace una comprobación de los nuevos uniformes. Es el turno de Mizuho y las demás, pero Takako nota que el lazo de Kana es muy grande. Maria defiende a Kana, diciendo que Takako solo se está basando en su punto de vista personal, mas Takako le dijo que dejara de llevarlo. Mizuho se muestra triste, y es que hasta Maria lo regañó por defender a Kana, ya que ese lazo es muy importante para ella. El malestar de Mizuho es muy claro, incluso Shion y Hisako lo notan. La profesora le sugiere que apoye a Kana si cree que tiene razón, o de lo contrario persuadirla si el lazo es inapropiado. Siguiendo ese consejo, Mizuho se reúne con Kana y le dice que no cree que su lazo vaya en contra de las normas de la escuela. Mizuho le cuenta la situación a Shion, pero Shion piensa que la preocupación de Mizuho nace porque cree que ni Takako ni Kana están equivocadas, sino que el problema se reduce a diferentes formas de ver la vida. Shion le dice a Mizuho que hay un método para hacer una objeción formal al consejo estudiantil. Maria tiene la misma idea y se une a ambos, ya que se necesitan 3 personas para presentar la objeción. Los 3 van a Takako a presentar la objeción y ella acepta el formulario de protesta sin problemas. Sin embargo, no tiene intenciones de pelear. Shion advierte que si esa protesta se cuela en los anuncios, los rumores serán inevitables. Y eso es lo que sucede. Las chicas comienzan a murmurar sobre Kana por lo unida que está a Mizuho. Él se siente algo mal por esto, ya que no es que haya buscado pelea a Takako. Menciona que aunque cree que tiene razón, no está seguro de poder ser directo delante de todas, por el hecho de que cree que nunca hay solo una respuesta correcta. Ichiko se da cuenta de que Kana se ha vendado la mano, pero esta le resta importancia. Al otro día, una desesperada Yukari ruega a Mizuho que salve a Kana, porque está siendo acosada por un grupo de chicas debido a su relación con Mizuho. Él aparece para defenderla, avergonzando al grupo de chicas. Pero más tarde Mizuho se disculpa con Kana por no poder hacer más por ella, pero Kana está agradecida. Entonces Mizuho le pregunta por el significado del lazo. Kana no conocía los rostros de sus padres y fue bautizada por el director en un orfanato. El lazo se lo dio el director poco antes de morir y desde entonces ese lazo ha cobrado valor para ella. Mizuho la abraza y le dice a Kana que no dependa demasiado de él. Llega el día en el que Mizuho debe exponer sus argumentos ante las demás y dice que todo el mundo tiene impresiones diferentes, por lo que no se puede juzgar a alguien de esa manera. Para demostrarlo hace que Kana modele el lazo y luego se lo pone él, demostrando que no se ve tan grande cuando es él quien la lleva. Mizuho pregunta a Takako si le habría dicho lo mismo si fuera él quien llevara el lazo puesto, y ella admite que no. Esto bastó para que las estudiantes votaran a favor de Kana. Sin embargo, Takako ahora no sabe si Mizuho es su aliado o enemigo. Yukari salió a correr mientras parecía perseguir a alguien. Al llegar, esa figura se desvaneció y la recibió Mizuho, a quien por un momento ve como alguien más. Mientras comen se enteran de que Kei, la presidenta del club de teatro, ha elegido a Kana para protagonizar una obra. La obra será una fantasía protagonizada por un viaje de amor y odio. Kana no está segura de actuar bien, pero Mizuho le da ánimos y eso la hace comprometerse a esforzarse.
El resto de las chicas la apoya, pero Yukari se ve algo perdida, incluso en sus prácticas de atletismo. En la noche Mizuho nota a Yukari fuera de sí y sin apetito, cosa que ella niega, al contrario de Kana, que está muy animada. Con Kana actuando y las pruebas de atletismo de Yukari acercándose, las chicas le dan sus ánimos, pero ella claramente no está bien. Al día siguiente Maria se entera, gracias al entrenador, que las cosas con Yukari no van tan bien. Yukari regresa triste a casa, ignorando a Ichiko. Ichiko comenta lo preocupada que está con las demás, y Maria aprovecha para decir que Yukari no ha mejorado mucho en atletismo últimamente. Menciona que quizá Yukari ha perdido la confianza en ella misma. Mizuho pregunta a Takako si alguna vez ha perdido confianza en sí misma, a lo que ella revela que nunca ha tenido confianza, pero se esfuerza para que no parezca así. Mizuho intenta hablar con Yukari, pero esta sale corriendo. Maria explica que Yukari es corredora de corta distancia, pero ella tenía una familiar que solía venir sola a la escuela y corría larga distancia, por lo que por eso Yukari intenta hacerlo en su lugar. Esta chica es la misma de antes, su hermanastra. Yukari va a la habitación de Mizuho para tomar el té. Su maestra le enseñó muchas cosas, pero ella hubiera deseado aprender más antes de que muriera. Fue por su hermanastra que Yukari vino a esta academia, y cuando Mizuho le pregunta si quiere estar en el equipo de atletismo, Yukari comienza a llorar. Ichiko se asoma un poco y más tarde escucha a Yukari hablando en su habitación. Mientras Mizuho practicaba una escena con Kana, ve a Yukari a la distancia, pero Maria evita que vaya tras ella. En la cena, Maria intenta hablar con Yukari, pero se va a su habitación. Allí Ichiko habla con ella. Ichiko le ha dado palabras de aliento, pero parece que no sirven de nada porque ella se saltó el entrenamiento. Mizuho se encuentra a Yukari viendo a un grupo de corredoras. Más adelante Yukari admite que quizás su verdadero ser no esté dedicado al atletismo. Mizuho le dice que no debe esforzarse intentando alcanzar a su hermanastra, ya que ha perdido su propio camino. Él cuenta que antes de que su madre muriera, le pidió a su padre que no permitiera que le cortaran el pelo. Esto porque ella quería darle a Mizuho la opción de qué peinado elegir cuando fuera mayor. Tener el pelo largo fue su voluntad, y Mizuho cree que la hermanastra de Yukari era igual. No la animó a venir a la academia para atarla, sino para que tuviera caminos de los cuales elegir. Maria e Ichiko piensan lo mismo. Esta última intenta abandonar la residencia por su cuenta. Le dice a Yukari que realmente le gusta correr y no debería dejar de hacerlo. Así que Yukari la abraza y se disculpa, por lo que no acabará abandonando el club de atletismo. Se acerca el festival escolar y Kana está más nerviosa que nunca por la obra. Mizuho, para calmarla, ensayará con ella hasta que se le pasen los nervios. Maria le hace saber a Mizuho que está orgulloso de él por lo mucho que ha crecido, pero al mismo tiempo se siente sola. Shion le cuenta al grupo sobre el programa de entrenamiento del consejo estudiantil, donde cada año las estudiantes votan lo que prefieren. Lo que han votado este año fue la obra de teatro. Además, Mizuho deberá decidir si participará en ella con Takako porque todas quieren verlas actuando juntas. Mizuho recuerda que este tipo de cosas lo ponían nervioso, hasta con un papel pequeño como ser un árbol, así que se ve incapaz de hacer un papel principal. La misma Takako aparece en persona para pedirle que participe en la obra. Maria cree que esto es un intento de Takako para avergonzar a Mizuho en el escenario, pero ella le dice que no es el caso. Además le dice que no debe alegrarse por lo que ocurrió en la reunión general, porque todo fue obra de Mizuho, y esto enoja a Maria. En la habitación, Kana muestra a Mizuho sus dudas sobre la actuación, entonces él acepta la oferta para participar en la obra y compartir esa preocupación juntos. Mizuho va a ver a Takako para comentarle su decisión, y ella le da de inmediato un guión de Romeo y Julieta. Mizuho deberá interpretar a Romeo, cosa que se decidió a partir de los votos de las estudiantes, y Takako será Julieta. Takako mira el guión y se avergüenza, porque hay muchas escenas de besos. Maria sigue actuando extraña, y después de clase, Mizuho intenta ir a casa con ella, pero se muestra distante. Luego en su dormitorio escribe algunas cosas sobre un planetario. Los ensayos para la obra se llevan a cabo. En sus ratos libres, Mizuho corre con Yukari, pero Maria sigue evitándolo. Mizuho entra a la habitación de Maria y mira el libro que se había dejado. Poco después la alcanza, pero ella lo trata de forma muy seca. Él la toma de la mano para detenerla, pero Maria le pide que la deje en paz y sale corriendo. Mizuho tiene consigo el libro e intenta
intenta encontrar a Maria, pero ella sigue evitándolo, hasta que se da cuenta de que ha olvidado el libro, se encuentra con Mizuho y este lo devuelve. Maria ahora es consciente de que él ha estado buscando para devolverle el libro. Ella menciona que parece todo al revés. A lo que se refiere con esto es que era Mizuho el que siempre corría detrás. En el ensayo de Romeo y Julieta, Mizuho y Takako deben besarse. Kei piensa que no pasa nada porque se supone que no son un chico y una chica. Mizuho decide besarla en una mejilla, haciendo que Takako se ponga como un tomate. Mizuho y Shion hablan sobre eso, y ella menciona que quizá Takako guste de él, porque un beso en la mejilla no suele causar tanto revuelo. Mientras Maria corre para despejar sus dudas, sigue creyendo que Mizuho la ha dejado atrás. Takako aparece para preguntarle sobre la personalidad de Mizuho, y si es alguien que quiere ayudarla o verla caer. Maria piensa en las palabras de Takako, y esto la hace sonreír. Las chicas están preocupadas por Maria, pero sienten alivio cuando ella parece haber recuperado su actitud. Se llevan a cabo los preparativos para el festival escolar, y Maria ha preparado para su clase un planetario. Takako le da de comer a Mizuho unos bocadillos hechos por ella misma. Más adelante se sonroja al pensar en el hecho de que a Mizuho le gustó su comida. Más adelante, mientras caminaban juntos, son invitados a echar un vistazo al planetario de Maria. Se ven estrellas fugaces, y Mizuho reza para que la obra sea un éxito. Takako también reza por algo. Regresando a la residencia, Shion recalca los notables cambios de Takako desde que decidió entrar en la obra, y vuelve a decirle a Mizuho que puede que ella guste de él. Mientras repasa sus líneas en la obra, Mizuho se topa con Maria. Luego van a su habitación y ella se ofrece a practicar con él. Pero cuando llega la escena del beso, Maria se pone muy nerviosa y empuja a Mizuho. Finalmente llega el día del festival. Maria tiene la nariz vendada por un golpe que se dio la noche anterior. Hisako la nota sin mucha energía y le dice que lo que está promocionando es un planetario y no una casa del terror. Mizuho visita la clase de Kana y Yukari y luego llega la obra de Kana. Maria se queda impresionada al darse cuenta de que Mizuho debería actuar frente a mucha gente. Kana actúa de forma magistral, haciendo de su obra un éxito. Tanto es así que su actuación le recuerda a Maria su relación con Mizuho. Para cuando la obra termina, Maria se ha ido a trabajar en el planetario. Lo siguiente es la obra de Romeo y Julieta. Mizuho se enfoca y decide que al igual que Kana, él también se esforzará. Kei se acerca a él y le dice que deja la escena del beso a su propio juicio. Entonces Mizuho ve a Takako nerviosa y se acerca a ella para calmarla. Las personas asisten al planetario de Maria, pero ella no se siente muy bien. La obra comienza y tanto Mizuho como Takako lo hacen genial. Al momento del beso, Mizuho decide besarle la mejilla. Maria abandona el planetario y lo deja a manos de Hisako. En otra escena de la obra, el vestido de Takako se engancha y se rompe, dejándola semidesnuda. Mizuho se mueve rápidamente y la protege, y antes de que Takako gritara de la vergüenza, la besa en la boca, sorprendiendo a todos. Maria llega justo para ver esto, y es algo que no le gustó. Takako no deja de pensar en el beso, y Mizuho se disculpa con ella, pero Takako no solo no está enfadada, sino que su corazón late muy rápido. Maria admite que no le gusta el Mizuho que es amable con todas, ya que ella quiere que solo sea amable con ella. Hay un sueño de cuando Maria y Mizuho eran niños. Subieron una colina y Maria estaba por caer, pero él la sostuvo. Esto se vio interrumpido por Mizuho besando a Takako. Al día siguiente, Maria va a la academia con una mascarilla, ya que está resfriada, y preocupa a todas por su salud. Ella es incapaz de concentrarse en clase e incluso se va antes, pero se topa con Shion y Mizuho, y al verlo sale corriendo. En la biblioteca, Takako y Mie cuelgan carteles para el anuncio de un baile que se hace cada fin de año. Mizuho y Shion llegan poco antes. Takako menciona que el baile suele ser en parejas. A la Elder se le pide que haga el papel de pareja masculina para las estudiantes sin pareja. Takako sale corriendo, ya que cada vez que mira a Mizuho a la cara, su corazón late muy fuerte. Mizuho le cuenta la noticia a estas tres que quieren bailar con ella. Entonces Kana le pregunta si sabe los pasos de la parte masculina, así que Mizuho se lo demuestra. Maria sigue enferma y baja a tomar un poco de té. Las chicas le animan a mejorarse pronto para que no se pierda el baile. Mizuho asume que Maria asistirá, pero no parece
parece ser el caso, así que harto de esa actitud, Mizuho la confronta, pero Maria no quiere hablarle. Aún así, Mizuho continúa insistiéndole e incluso la ayuda con su resfriado. La regaña diciéndole que aunque no sepa por qué está enfadada, debe cuidar más de su salud, lo que le recuerda cuando eran niños. Maria acaba invitándolo a una cita a solas. Ambos van a muchos lugares y se divierten. Al final del día, Maria comienza a recordar cosas de cuando eran niños. Mizuho ya no la confrontará, porque esta cita le demostró que Maria sigue siendo ella misma. Ella aprovecha este momento para aferrarse a él. Maria lo ama, pero entre ellos, esta es la distancia a la que siempre se han mantenido. Takako sigue desconcentrada por pensar en Mizuho. La profesora le advierte que últimamente han estado sucediendo cosas peligrosas, así que le pide que tenga cuidado. Mientras salía, Takako sufre un intento de secuestro. Afortunadamente Mizuho estaba allí para darles una lección y salvarla. Sin embargo, la pelea le rompió la ropa a Mizuho, haciendo que Takako se diera cuenta de que es un chico. Mientras que Mizuho y Maria no regresan, Kana habla con Yukari sobre cómo será la nueva obra del club de teatro. Pero volviendo a lo importante, esta revelación impactó tanto a Takako que salió corriendo. Toda la academia estaba enterada de que Mizuho salvó a Takako. Sin embargo, ella no deja de pensar en el hecho de que es un chico. Kimiya le dice que debería tomarse un descanso de las tareas del consejo, pero el baile que se avecina es el acontecimiento que todas esperan. Así que Takako se niega. De repente Mizuho aparece ante Takako para hablar sobre lo que ocurrió. Ella solo le da las gracias por salvarla y le dice que tengan una cita luego. Mizuho está pensando mucho en lo que pasó y Maria se da cuenta de eso. Él quiere explicarle las circunstancias, pero lo importante es que Takako no ha revelado su secreto. De repente Kana, Yukari e Ichiko aparecen, porque esta última de alguna manera participará en el baile, ya que ha sido capaz de salir fuera últimamente. Así que Ichiko también quiere bailar con Mizuho. En la noche, Mizuho reflexiona. Es la academia donde estuvo su madre, y él quiere continuar con todas hasta graduarse, pero se siente un fracaso como elder. Al otro día, Mizuho acude al consejo para hablar con Takako, y se disculpa por haberla engañado desde el principio. Le pide que lo deje asistir al baile como su pareja. Quiere poner fin a esto como su último deber como elder. Para cuando Takako le iba a dar una respuesta y abrir la puerta, Mizuho ya se había ido, y ella se quedó llorando. Al mismo tiempo, Kana contaba de qué iba la siguiente obra, de una princesa que descubrió que su amado era un ángel. En esa obra, el ángel se fue al cielo y no volvió a encontrarse a la princesa. Llega la noche del baile y Mizuho se prepara. Maria se les adelantó porque dijo que tenía una cosa que hacer. De repente comienza a nevar. Las chicas miran con alegría cómo Mizuho llegaba al baile. Todas deseaban bailar con él. Shion llega y expresa a Mizuho su deseo de bailar con él. Por otro lado, Takako no se encuentra bien. Y es que desde lo que pasó aquel día, ella trabaja sin descanso. Aún así, Kimiya les da la bienvenida a todas al baile. Mizuho baila primero con Kana, mientras que Takako estaba a solas, hasta que Maria aparece. Maria ha venido a hacer las paces con ella. Al mismo tiempo, Mizuho está bailando con Yukari, que menciona que está triste ahora que Mizuho se graduará, porque se sentirá sola. Volviendo con estas dos, Maria le dice que desde primaria se han llevado mal, pero como resultado de sus peleas han llegado a un entendimiento mutuo. Maria menciona que en realidad es probable que ambas sean muy parecidas de alguna forma. Además, no son sinceras con ellas mismas hacia la persona que les gusta. Ella usa como ejemplo la sinceridad de Mizuho y finalmente ambas hacen las paces. Con la fiesta llegando a su fin, los reflectores se ponen sobre Mizuho, que deberá escoger a una última compañera de baile. Mizuho mira a Takako y la saca a bailar sin dudarlo, cumpliendo así su deseo y permitiendo que Mizuho terminara su trabajo como elder. Takako admite que le sorprendió descubrir que era chico, pero aún así, eso no cambia que él la haya salvado. Además, como elder, Mizuho se ganó los elogios de todas y nadie quiere que se vaya. Takako le saca en cara que además le robó un beso, así que debe hacerse responsable de eso. De repente las luces se apagan y Takako quiere aprovechar para dirigirse a él, pero cuando las luces se encienden, a quien tiene enfrente es a Maria, que le dice que esto es lo más lejos que llegará con Mizuho. Además, Maria también quiere bailar con él. Y bueno, todas las chicas sin duda.
A pesar de ser un chico, Mizuho se ganó el cariño de todas. Si llegaste hasta esta parte del video, comenta Trapito. De igual manera quiero enviarle un saludo a los que comentaron la frase destacada en el video anterior. No olvides suscribirte, dejar tu like y seguirme en mis redes sociales. Yo soy el Doctore y tú eres sexy.